Saludos, estimados participantes de la asignatura Redes Eléctricas 1. En esta ocasión les quiero dar la bienvenida al encuentro síncrono número 2 de la asignatura. En esta ocasión voy a explicar un tema que es muy importante para el análisis de redes eléctricas y es el tema de la ley de las mallas, un método de análisis para calcular corrientes y tensiones presentes en un circuito eléctrico con diversas ramas que es bastante práctico y bastante sencillo de utilizar, ¿ok? Sin más preámbulos, vamos a entonces a ver un ejercicio ejemplar para que podamos comprender mejor de qué va este maravilloso método de análisis. Fíjense, tenemos aquí, haya las corrientes y tensiones del circuito que aparecen en la figura. Y tenemos un circuito con dos fuentes de voltaje que son de 5 voltios y de 3 voltios respectivamente. Tenemos tres resistores, uno de 2 ohmios, uno de 4 y uno de 8 ohmios, ¿ok? Voltaje uno pertenece al resistor de 2 ohmios, el voltaje 2 al resistor de 8 ohmios y el voltaje 3 al de 4. La corriente uno es la corriente que circula por el voltaje uno o el resistor de 2 ohmios. La corriente 2 es la que circula por el voltaje 2 perteneciente al resistor de 8 ohmios. Y la corriente 3 es la que circula por el voltaje 3 perteneciente al resistor de 4 ohmios. Fíjense, el método de las mallas, que es el método que estamos estudiando, es un método que consiste en calcular las corrientes que circulan por las mallas, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una malla dentro de un circuito eléctrico? Bueno, las mallas cuestan de lo siguiente. Voy a ampliar esto para que sea un poquito más fácil de ver. Una malla se comprende como un sector en el que está dividida o un tramo del circuito eléctrico. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando en este caso de lo que es la malla uno, en este caso, sería todo esto que estoy remarcando aquí con el remarcador. Valga la redundancia, ¿ok? Y la malla 2 la voy a remarcar en rojo. Sería toda esta parte de aquí. Básicamente, si nos fijamos en la definición, sería... Ah, y también parte de esto, ¿ok? También parte de esto, ¿ok? Básicamente, voy a marcar esto en verde para que quede claro que esto pertenece a ambas mallas, ¿ok? Esa, pertenece tanto a la malla uno como a la malla 2, ¿ok? Entonces, voy a colocar aquí para que quede claro. Colocar aquí una pequeña leyenda para que quede bastante claro qué es lo que me estoy refiriendo. Malla uno, marcamos en amarillo, ¿ok? La malla 2 voy a marcar en rojo y la malla, y bueno, y ambas mallas voy a marcarlas en verde, ¿ok? Para que quede claro, para que quede completamente claro a qué nos referimos. Malla 2 y ambas mallas aquí, ambas mallas el color verde, porque está en el medio, ¿ok? Básicamente, en las mallas es un tramo para dividir el circuito según la circulación de la corriente eléctrica en cada uno de estos tramos, ¿ok? La ley de las mallas nos dice, para que esto quede claro, voy a colocarlo acá. La ley de las mallas nos dice lo siguiente. Nos dice que vamos a dividir estas corrientes en corrientes que circulan por la malla de esta forma. Es decir, vamos a trazar el sentido de la corriente eléctrica de la malla que estamos analizando. En este caso, yo voy a decir que hay una corriente que circula por esa malla, a la cual, para no confundirme con las corrientes uno, voy a llamarle corriente A. ¿Ok? Voy a llamarle corriente A. ¿Ok? Le voy a llamar a esto corriente, le voy a llamar a esto corriente A. Y la corriente que circula por esta malla, la voy a llamar entonces corriente B, para que no se confunda con ninguna de las corrientes que ya tiene señalado el ejercicio. Corriente B. ¿Qué es la corriente A? La corriente A es la malla que circula por todo el tramo que he remarcado en amarillo. Es decir, eso es lo que es la corriente A. Es la corriente que circula por todo ese conductor que he remarcado en amarillo. Quizás se preguntarán, ¿también circula por el cable, por el conductor que está remarcado en verde? Y la respuesta es sí. Pero también circula la corriente que pertenece a la malla y su B, es decir, a la corriente, a la segunda malla que está en la periferia derecha del circuito eléctrico. En pocas palabras,
hemos remarcado esto en este color para remarcar que la malla uno abarca de aquí hasta acá porque es la corriente que circula por todo ese conductor libremente sin ningún tipo de influencia de otra corriente externa, de otra corriente que no sea la que influye o alimenta ese conductor. Lo mismo ocurre con la malla 2, la malla que pertenece a la corriente B. He marcado todo ese tramo en rojo para indicar que la corriente que circula por ahí es la corriente B, la corriente de ese conductor, exclusiva de ese conductor, porque no recibe influencia de ninguna otra corriente eléctrica en el circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya hemos definido lo que son la corriente A y la corriente B dentro de las mallas. Vamos ahora a proceder con el método matemático que hace bastante interesante este método de análisis de las redes eléctricas. Fíjense, yo voy a hacer la sumatoria de las leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿ok? Así que voy a hacer eso, voy a hacer ley de los voltajes de Kirchhoff, ¿ok? En malla, voy a colocar esto mejor, ya déjame colocar esto mejor voy a colocarlo mejor así. Ley de voltaje de Kirchhoff en la malla uno, que es la malla que he puesto en color verde, la malla que he puesto en el color, ya va, que la he puesto en amarillo, ¿ok? Perfecto, vamos entonces a ir. Fíjense, vamos entonces a hacer una sumatoria de las tensiones que están presentes en todo lo que comprende la parte amarilla y la parte verde, ¿ok? Fíjense lo que va a suceder. Voy entonces a comenzar por aquí. Quitar esta parte para que se vea. Empezamos entonces por aquí. Lo primero que nos encontramos es con los 5 voltios. Así que colocamos, empezamos, arrancamos por aquí, por esta parte del circuito. Vamos a empezar por aquí, por esta parte. Y lo primero que nos encontramos es con la fuente de tensión de 5 voltios. Notamos que entramos por el borne negativo de la batería. Fíjate tú, entramos por el borne negativo de la batería, este que está acá, el borne negativo. Por lo tanto, vamos a decir que eso es menos 5 voltios, ¿ok? Recomendación, por favor, no lo trabajen con unidades porque si no, el ejercicio se vuelve bastante engorroso. Así que no lo trabajen con unidades. Trabajenlos de manera adimensional hasta el final cuando calculemos lo que estamos buscando y ahí sí colocamos las unidades. Fíjense, empezamos. Tocamos el borne negativo de la batería, entramos por el borne negativo y seguimos por el borne positivo de esos 5 voltios, de esa fuente de tensión de 5 voltios. Sería menos 5. Continuamos. Más, ahora entramos por el borne positivo del resistor de 2 ohmios que se identifica como tensión 1. Tensión 1, la colocamos acá, tensión 1. Continuamos. Más, fíjense aquí que ahora tenemos la tensión 2, ¿ok? Ya tensión 2, ya vamos a poner esto bien aquí, tensión 1, ¿ok? Continuamos aquí, sería tensión 2. Muy bien. Y finalmente, como hemos llegado otra vez al punto de partida original, la ecuación va a ser igualada a cero. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Voy a despejar ese 5 voltios que está aquí de sobra para que la ecuación me quede un poco más estética. Voy a colocar aquí entonces tensión 1 más tensión 2 igual 5 voltios. Muy bien. Ahora a continuación voy a aplicar ley de Ohm en la tensión 1 para definirla, porque esta ecuación nos tiene que quedar expresada en corriente, ¿ok? Bueno, de hecho podemos hacer ambas cosas, podemos expresarla tanto en voltaje como en corriente, pero vamos a expresarla en corriente eléctrica porque cuando trabajamos con la ley de las mallas se expresa en corrientes en todas las corrientes que circulan por la malla. Vamos a hacer un análisis. La tensión B1. Por ley de Ohm, sabemos que la tensión se expresa por ley de Ohm como corriente por resistencia eléctrica. Entonces, la tensión B1 va a ser la corriente 1 por la resistencia eléctrica, es decir, tensión 1 va a ser la corriente que circula por ese resistor, que será la corriente ISO 1 por 2 ohmios, que es
nuestro querido resistor eléctrico presente. Ahora bien, acá hay un pequeño detalle y es, ¿a qué es igual la corriente uno? Pues si nosotros nos fijamos, la corriente uno es la que circula por el resistor de 2 ohmios, pero está ubicada en el mismo tramo de circulación que la corriente I sub A. Por lo tanto, podemos llegar a la deducción lógica de que la corriente uno y la corriente A son una sola y es la misma corriente. Entonces, reemplazando, me va a quedar que la tensión uno va a ser igual 2 veces. Recordemos que estamos trabajando esto en forma adimensional para que la ecuación sea comprensible y no sea nada engorrosa. 2 veces I sub 1. Entonces procedemos a reemplazar. Entonces sería 2 veces I sub 1 más B sub 2 igual a 5. Perfecto. Vamos ahora con a definir lo que es B sub 2. Procedemos a definir B sub 2. B sub 2, cuando la vamos a definir, sería lo siguiente. B sub 2 será igual entonces a, entramos por terminal positivo y estamos analizando la malla de la izquierda. Sería entonces la corriente 2 que multiplica a 8 ohmios. Ok. Ahora fíjense, pero aquí hay un pequeño detalle. Fíjense que aquí hay un pequeño detalle, hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es la corriente I sub 2? La corriente I sub 2 es la corriente que circula por el tramo verde. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que según la perspectiva que estemos analizando, los signos de las corrientes, de esa corriente van a ser distintos. ¿A qué me refiero con eso? Hay que definir qué es la corriente 2, porque la corriente 2 no es ni I sub A ni I sub B. Entonces, ¿qué es? Es la diferencia entre ambas corrientes. ¿Por qué? Porque si analizamos y aplicamos ley de los nodos aquí arriba, que es otro método de análisis, hay un método de análisis que nos dice que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes que salen en un circuito eléctrico. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que analizamos lo que es la corriente que entra, que en este caso sería I sub 1 que está entrando por ese nodo que está ahí. Voy a llamar ese nodo el nodo N. Lo voy a llamar el nodo N para que sea nodo, para que veamos que es un nodo. Y voy a analizar N. En N decimos que I sub 1 va a ser igual a I sub 2 porque la corriente sale del nodo, ¿ves? Está en esta dirección, sale del nodo, más I sub 3 porque es la otra corriente que sale de ese nodo. ¿Ok? Repito. La corriente que entra al nodo, que es I sub 1, va a ser igual a las corrientes salientes, que en este caso serían I sub 2 e I sub 3. Pero I sub 1 va a ser igual a I sub A, porque ya la hemos definido, aquí está. Recordemos que I sub 1 e I sub A son iguales, entonces I sub 1 va a ser igual a I sub A, que va a ser igual a I sub 2 más I sub 3. Vamos a hacer otro análisis aquí, y es analizar la corriente I sub 3. Fíjense que la corriente I sub 3 es la corriente que circula por el resistor de 4 ohmios y por el tramo que he marcado en rojo. Y también por ese tramo que he marcado en rojo circula una corriente B, que es la corriente que está aquí marcada como I sub B. Por lo tanto, marcamos aquí que I sub B va a ser igual a I sub 3. Así que reemplazamos y obtenemos que I sub A va a ser igual a I sub 2 más I sub B. Ahora sí, procedemos entonces a ejecutar. Vamos ahora a hacer un despeje. Despejamos. I sub 2 va a ser igual a I sub A menos I sub B. Y esto lo vamos a reemplazar en B sub 2. Entonces, B sub 2, esto va a continuar aquí, continúa acá.
B sub 2 va a ser igual a I sub A menos I sub B, que multiplica a 8 ohmios. Y recuerden, estamos trabajando en valores adimensionales para que la ecuación no se hable engorrosa. Procedemos entonces a reemplazar. Voy a reemplazar de aquí hasta acá, sería de aquí hasta aquí. Continuamos con el cálculo aquí, sería 2 veces I sub 1 más B sub 2. B sub 2, ¿cuánto va a valer? Va a valer I sub A menos I sub B por 8 igual 5 voltios. ¿Ok? Continúo moviendo todo esto y la ecuación me va a quedar que me va a quedar entonces 2 I sub 1. Recuerden que es I sub A, así que I sub A más, vamos a resolver este de una vez para que adelantar el ejercicio. Vamos a resolver. Sería 8 I sub A menos 8 I sub B igual a 5. Agrupamos y me queda 2 más 8, 10. 10 I sub A menos 8 I sub B igual a 5. Y esto, chicos, es lo que se conoce como la primera corriente de nuestra de nuestra ley de las mallas, ¿ok? La primera corriente de la primera ecuación de un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a armar una especie de sistema de ecuaciones, ¿ok? Y vamos a colocar aquí primera ecuación, ¿ok? Primera ecuación va a ser justamente esta ecuación que acabo yo de definir, la ecuación que está acá, es la que voy a es la que voy a definir. Entonces sería 10 I sub A menos 8 I sub B igual a 5. Esa va a ser la primera ecuación, ¿ok? Ahora bien, vamos entonces con la segunda ecuación. Ok, voy a borrar aquí momentáneamente. Voy a borrar aquí momentáneamente para que se pueda proceder a hacer la ecuación de la segunda malla, ¿ok? Voy a borrar aquí momentáneamente. Voy a borrar aquí para ahora proceder con la segunda malla. Entonces la estoy haciendo por borrar espacio. Ok. Voy ahora con la ley de la voltaje de Kirchhoff en la malla 2, que es la malla que está circulando por aquí marcada en rojo. Procedo a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por un punto. Yo voy a elegir este punto de aquí, ¿ok? Y voy a guiarme en el sentido que he definido la corriente eléctrica, en este caso que es la corriente I sub B. Entonces empezamos. Sería, eh, entramos por el terminal positivo del resistor, sería entonces más B sub 3, sería entonces B sub 3 positivo. Entramos por borne negativo, sería menos 3. Y finalmente volvemos a salir, sería igual a 0. Bueno, en realidad no. Pequeño error aquí, menos mal que me acaba de cuenta. Menos 3. Ajá. Continuamos, llegamos acá, subimos. Recuerden que siempre tenemos que llegar al punto de partida original, que es este que está acá, el nodo N. Ahora bien, vamos con B sub 2. Fíjense que aquí hay un pequeño detalle, que ahora tenemos el cálculo de B sub 2. Sin embargo, fíjense tú que B sub 2 está expresado como, de este lado, como menos y más. Anteriormente habíamos entrado por el terminal positivo, ahora vamos a entrar por el terminal negativo, es decir que menos B sub 2. Y ahora sí, igual a 0. Ok, procedemos entonces a definir variables.
Primero vamos a pasar esto para acá. Sería entonces B sub 3 menos B sub 2 igual. Bueno, chicos, que tengo un pequeño problema con la pantalla. Ok, ya regreso el video. Se me había ido el video, disculpen. Ok, despejamos, pasamos el menos 3 al otro lado y sería 3. Ok, ahora sí, procedemos a definir variables. B sub 3 va a ser, recordemos nuevamente, fórmula de ley de Ohm, B igual I por R. Por lo tanto, B sub 3 va a ser igual la corriente que circula por 4 ohmios, que sería 3 I sub 3 por el resistor de 4 ohmios. Pero recordemos que la corriente I sub 3 es la misma corriente que circula por ese tramo rojo. Por lo tanto, sería la corriente I sub B, que hemos llamado I sub B por el análisis del circuito por ley de las mallas. Sería entonces tensión 3 igual 4 por I sub B. Muy bien. Reemplazamos aquí, sería entonces 4 veces I sub B menos B sub 2 igual a 3. Ahora bien, procedemos ahora a analizar B sub 2. Ya lo tenemos. B sub 2 se definió como I sub A. B sub 2 se había definido como I sub A menos I sub B por 8. Pero aquí las cosas han cambiado, porque ahora sería al revés, menos B sub 2. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de menos B sub 2, las cosas han cambiado. Sería entonces I sub B menos I sub A multiplicado por 8. Entonces procedemos a cambiar aquí estos factores. Sería entonces 4 I sub B más 8 I sub B menos 8 I sub A igual a 3. Y ahora agrupando los iguales, me quedaría entonces menos 8 I sub A más 12 I sub B igual a 3. Finalmente, aquí tenemos entonces la segunda ecuación del sistema de ecuaciones. Procedemos entonces a colocar aquí el segundo sistema de ecuaciones, el segundo ecuación que sería entonces menos 8 I sub A más 12 I sub B igual a 3. Y ahora sí, eh, procedemos entonces a resolver el sistema de ecuaciones. Yo tengo una calculadora directa, así que voy a resolverlo por el sistema, voy a resolverlo por mi calculadora avanzada que tiene sistema de ecuación incluido. Así que lo voy a resolver por acá. Número de incógnitas 2, voy a colocar 10 menos 8, 5 menos 8, 12 y 3. Ok, la corriente va a ser igual. La corriente A va a ser igual a 1,5 amperios y la corriente B va a ser igual a 1,25 amperios.
Bueno, entonces déjame chequear que todo me haya salido bien. Listo. Listo, acabo justamente de chequear que todo esté en orden y exactamente sí. Las corrientes I sub A, que son la corriente que circula por el tramo amarillo, e I sub B son correspondientemente 1,5 y 1,25 amperios. Ahora bien, vamos entonces ahora a obtener lo que son las corrientes I sub 1, I sub 2, I sub 3, B1, B2 y B3. Ya sabemos que la corriente I sub A, I sub 1, igual a I sub A, que va a ser 1,5 amperios. La corriente I sub 3, ya la tenemos, es la misma que I sub B, va a ser igual a 1,25 amperios. ¿Ok? Ya vamos con la corriente I sub 2. Va a ser igual, si aplicamos una resta de ambas corrientes, será entonces 1,5 amperios menos 1,25 amperios, porque recordemos que ya la habíamos deducido como 1,5, como la corriente que circula por el tramo amarillo menos la corriente que circula por el tramo rojo, o lo que es igual por ley de las corrientes de Kirchhoff, o o análisis nodal, como corriente que entran iguales a corrientes que salen. La corriente que entra es I sub 1 y la corriente que sale es I sub 2 e I sub 3. Y bueno, y eso lo dijimos cuando estábamos haciendo la malla 1. Entonces, como resultado tendremos 1,5 menos 1,25 será igual a 0,25 amperios. Perfecto, ya tenemos entonces las tres corrientes. Vamos a calcular ahora Vamos a calcular ahora entonces lo que son las tensiones. Vamos con la tensión número uno, que será la tensión uno, será la corriente uno por el resistor uno. Sería entonces 1,5 amperios por la corriente uno, que es igual, por la resistor uno, que será igual 2 ohmios, lo que es igual 3 voltios. Vamos ahora con la tensión 2, va a ser igual la corriente que circula por 2, que sería que es I sub 2, P2, que será igual entonces 0,25 amperios por 8 ohmios. Entonces 2 voltios. Finalmente, la última será la tensión 3, será entonces I sub 3, en este caso sería 1,25 amperios por el resistor 3, que vale 4 ohmios. Entonces sería 1,25 amperios por 4 ohmios. Me da 5 voltios. Y lo tenemos. Hemos obtenido todo de manera manual. Ahora bien, tal y como les pide la sumativa, esto se tiene que realizar por medio de una simulación, se tiene que comprobar por medio de una simulación. Así que vamos ahora a irnos a la simulación para que les voy a enseñar cómo se utiliza la simulación en Circulat para que eh, puedan ustedes chequear con más calma. Para tener la grabación un momento para que mientras cargo la simulación. Pilar, procedemos.
Estamos ya aquí en circular, procedemos, fíjense lo que vamos a hacer. Ok, colocamos entonces una fuente de tensión. Recordemos que tenemos una fuente de tensión de 5 voltios, voy a llamarla entonces, estos son 5 voltios. Tenemos un resistor de 2 ohmios. Tienen que hacer esto lo más rápido que puedan, chicos, porque no, el programa tiene un límite de tiempo y hasta que les empiece a pedir que cancelen. 2 ohmios, 8 ohmios aquí. Fíjense una cosa, tienen que hacer una simulación, hay que colocar un instrumento de medición. El instrumento de medición que está disponible es el amperímetro. Así que vamos a colocar aquí un amperímetro para medir la correspondiente corriente que hay acá. Ok, colocamos un amperímetro aquí. Recordemos que los amperímetros se tienen que colocar en serie. Volvemos a colocar otro amperímetro por acá. Lo voy a separar para que se pueda entender lo que se está haciendo, porque si no, todo esto se va a enredar. Ok. Resistencia 8 ohmios. Lo voy a llamar alrededor para que todo quede igual. 4 ohmios acá. Lo voy a llamar 4. Colocamos otro amperímetro. Colocamos un puente de tensión. Y bueno, recordemos que esta fuente de tensión va a tener, fíjense tú, vamos a tener una fuente de tensión acá que va a ser recordemos, de 3 voltios. Ah, pero hay que voltearla. La volteamos y la colocamos de 3 voltios. 5 y 3. Ok, ok, ahora sí, procedemos a hacer la conexión. Ok, listo. Vamos con nuestro nodo de tierra, colocamos un nodo de tierra que es obligatorio para que funcione el circuito. Y ahora sí, ya tenemos entonces nuestras correspondientes mediciones. Fíjense una cosa aquí interesante. Fíjense aquí las mediciones ya empiezan a darnos. Fíjense, comparamos. Dice aquí que tenemos 1,5 amperios. Chequeamos aquí la corriente que circula por acá, 1,5 amperios. Aquí está la misma, 1,5 amperios. Chequeamos aquí el amperímetro número 2, sería 2,50 miliamperios, que es lo mismo que 0,25 amperios. Y la corriente 3, que es 1,25, chequeemos aquí, es la misma, 1,25 amperios. Así que ya hemos calculado, ya hemos comprobado que efectivamente las corrientes son iguales, así que hemos calculado muy bien la parte de manera teórica. Y la simulación también nos arroja lo mismo. Vamos ahora con los voltajes. Para el voltaje tenemos que utilizar un voltímetro. El voltímetro se coloca en paralelo, así que tenemos que colocar el voltímetro por aquí. Medimos acá y medimos acá. Nos da un voltaje de -3 voltios. Aquí se supone que nos está diciendo que eran 3 voltios. Quiere decir que el voltaje está, quiere decir que el voltímetro está, aquí está. Si nos da un negativo, chicos, simplemente es que el voltímetro nos ha dado, hemos colocado el voltímetro al revés. Lo que hacemos es voltear el voltímetro. Vamos ahora con voltímetro aquí. Nuevamente lo volvemos a colocar y nos está dando que tenemos 2 voltios. Chequeamos.
2 voltios. Muy bien. Y finalmente el último que sería aquí. Conectamos. Finalmente 5 voltios. Y ahí está, 5 voltios. Y así es como se hace una correspondiente simulación con instrumentos de medición en un software de simulación como CircuitLab. Y con esto hemos hecho el ejercicio con su correspondiente simulación. Listo. Bien, muchachos. Espero que esta clase haya sido completamente de utilidad para ustedes. Cualquier duda, por favor, presentarla al foro de dudas, donde con mucho gusto solventaré cualquier incertidumbre que tengan con respecto a la actividad sumativa número 2. Les deseo una gran éxito en la resolución de la actividad y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.